Aunque no lo hace con frecuencia, cuando nos visita es de cuidado. La abuela siempre ha sido, por decirlo de una manera, una persona muy diferente. Nadie en la familia se atreve a cuestionarla, desmentirla o siquiera pronunciar su nombre. Para mis tías siempre es mi hermana. Para los hermanos y hermanas de mi papá es mamá. Y para mí y mis primos siempre ha sido la abuela. Hecho que escalofriantemente llama la atención, puesto que al hablar de tal manera nunca ha habido confusión alguna. Todos entendemos a la perfección de a quién nos referimos. La abuela con frecuencia dice haber estado presente en todos los momentos importantes de la familia. Sin embargo, en las fotografías que decoran cada hogar, nunca está presente. En lo personal, desde que tengo uso de razón, no recuerdo asistir a los festejos por mi cumpleaños o los de mi papá. En realidad solo tengo presente que nadie preguntaba por su ausencia, y cuando alguien ajeno a la familia que la conociera se atrevía a hacerlo, la respuesta era siempre la misma: está en casa de otro familiar. Razón que no extraña a nadie, puesto que siempre ha vivido de casa en casa, llevando consigo un antiguo bolso y una vieja y pesada maleta, cuyos interiores nadie conoce y ni siquiera parecen tener interés en ello. Nunca podrías tener presente cuando llega, ni tampoco cuando se marcha. En el momento menos esperado, la encuentres sentada en el sofá, o usando la estufa, o fumando en el patio. Su presencia causa un misterio tal que entrega un punto que te sientes acosado. Cuando te visita no hay rincón en el que no esté presente. Siempre te está observando con una mirada fija. Siempre es la primera en atender el teléfono de casa. Y cuando la llamada es para ti o atiendes con tu celular, siempre estará escuchando detrás de la puerta o de alguna esquina. Entre la familia todos son conscientes y víctimas de este tipo de actos. Pero, incluso así, nadie se atreve a hacer algo al respecto, ponerle un alto o siquiera reprocharle. Es como si toda la familia le tuviera miedo. Es de suponerse. Después de todo, está informada hasta el más mínimo detalle de cada uno de nosotros. Además de escuchar conversaciones, en el último par de días he descubierto por accidente dos datos más sobre ella, que nunca he escuchado se mencionan en la familia, o pienso han preferido callar. El primero de ellos lo descubrí una noche antes de su partida y está relacionado con el hecho de, durante su visita, nunca sale de casa. A medianoche, cuando me dirigí al baño, la encontré en la recámara de mis padres, hurgando con cautela entre las pertenencias que se encontraban en el peinador. Al percatarse de mi presencia, salió de ella inmediatamente y susurró: me equivoqué de cuarto. En ese momento entendí por qué al quedarse sola en la casa las cosas cambian de lugar. Sin embargo, no toma nada, pues nunca algo se ha perdido. A la tarde siguiente, al acompañarla a la puerta para despedirla, mientras se encontraba revisando su bolso, se cayó una identificación, momento del que sin duda tomé toda la ventaja posible. Con la fortuna de que cayera de frente, la observé por pocos segundos y me percaté de algo completamente aterrador. Sus apellidos son totalmente distintos al de toda la familia. Descubrí que la abuela, que es una desconocida que va y viene, sola, de casa en casa, en búsqueda de algo y de la cual nadie podemos escapar.